Las 5 leyes ocultas de la estupidez humana. Es curioso cómo, a veces, la vida parece un teatro del absurdo. La persona mira a su alrededor y se pregunta, ¿cómo es posible que tantas decisiones sin sentido estén siendo tomadas en serio? Es en el trabajo, cuando alguien decide cortar lo que estaba funcionando. Es en la política, cuando una medida incoherente se convierte en titular. Y hasta en casa, cuando alguien discute por algo que ni siquiera entiende bien. Esa sensación de estar en medio del caos es más común de lo que se imagina y no te estás volviendo loco. Es que hay algo más profundo ocurriendo, algo de lo que la filosofía lleva milenios hablando. Y tal vez lo que falta no sea inteligencia, sino otra habilidad olvidada. La mayoría de las personas ya ha vivido ese escenario. Intentas alertar, argumentar, mostrar lo obvio, pero es como hablarle a una pared. La decisión se toma de todas formas, y tú ves las consecuencias desarrollarse como un accidente en cámara lenta. En esos momentos, el sentido de impotencia es real. La frustración golpea, porque no se trata solo de ti, se trata de ver a gente buena siendo afectada por malas decisiones. Y ahí es donde entra el desarrollo personal como un antídoto silencioso. No te da control sobre los demás, pero fortalece tu claridad frente al absurdo. Y cuando empiezas a percibir los patrones, todo cambia. Piensa en la siguiente escena. Una empresa decide eliminar el sector de atención al cliente para ahorrar. ¿Resultado? Clientes insatisfechos, reputación dañada, caída en las ventas. La decisión parecía inteligente en el papel, pero en la práctica fue desastrosa. Este tipo de error es más común de lo que se cree y tiene mucho que ver con la falta de reflexión. Por eso, la filosofía es tan necesaria en el día a día no como algo teórico, sino como una lente para entender el comportamiento humano. Saber pensar, cuestionar y ver más allá de lo obvio es un hábito que protege contra el caos. ¿Y la buena noticia? Eso se aprende. Esa sensación de desconexión de estar remando contra la corriente de la incoherencia tiene un nombre que la mayoría evita: lucidez. Ser lúcido, en un mundo donde tantos actúan en piloto automático, es como ver colores en una sala donde todos solo ven blanco y negro. A veces puede ser solitario, pero también es liberador. Porque cuando entiendes lo que hay detrás de esas decisiones absurdas, comienzas a protegerte de ellas. Más aún, empiezas a inspirar cambios, aunque sea poco a poco. La lucidez, en ese caso, es una forma de resistencia filosófica y un paso crucial en el desarrollo personal. Hay quienes llaman a esto tener visión crítica. Otros, inteligencia emocional. Pero lo que está en juego es más profundo. Es la capacidad de percibir lo invisible. De entender que no toda decisión absurda es fruto de mala intención. A veces, es solo ignorancia. En otros casos, conveniencia. Y en muchos, es pura estupidez, y aquí la palabra no es un insulto, es un diagnóstico. Saber diferenciar una cosa de la otra es lo que evita que entres en el juego. Y si entras, que juegues con conciencia. La filosofía ayuda a construir ese filtro interno que separa el ruido de la verdad. Es por eso que, cuando empiezas a prestar atención, notas que las decisiones más sin sentido casi siempre vienen del mismo lugar: la falta de reflexión. Son decisiones tomadas por impulso, por vanidad, por la necesidad de parecer correcto aunque se esté equivocado. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Muchas de esas personas realmente creen que están haciendo lo mejor. No es maldad, es ceguera, y no se puede hablar con alguien que no sabe que está dormido. Por eso, antes de intentar cambiar al otro, vale la pena preguntar: ¿será que yo también he tomado decisiones así? Ese tipo de cuestionamiento no es señal de inseguridad. Al contrario, es un ejercicio de autoconocimiento. Porque la verdad es que todos nosotros, en algún momento, ya hemos sido parte del problema. Ya hemos elegido mal, ya hemos insistido en caminos que no llevaban a ningún lado. Y reconocer eso no disminuye a nadie, solo muestra que estamos aprendiendo. El desarrollo personal comienza en ese punto, cuando dejamos de señalar con el dedo y empezamos a mirar hacia adentro. Y es ahí donde la filosofía deja de ser un libro polvoriento en la estantería y se convierte en una herramienta viva, palpitante. Pero, si esas decisiones absurdas son tan frecuentes, si tantas personas se equivocan por el mismo motivo, ¿no será que existe un patrón? ¿No será que la estupidez humana, ese concepto que evitamos nombrar, es un mecanismo más común y más presente de lo que imaginamos? Es en ese punto donde la conversación necesita ir más allá de la observación y sumergirse en la comprensión. Y existe un pensador que habló exactamente sobre eso, con una claridad casi incómoda. Estupidez, el enemigo invisible que nadie quiere admitir. Existe un tipo de amenaza que camina entre nosotros todos los días, disfrazada de normalidad.
No grita, no lleva uniforme, no aparece en los noticieros con la misma urgencia que otros problemas. Pero causa daños profundos, silenciosos, casi siempre irreversibles. Es la estupidez, no aquella ligada a la falta de estudios o diplomas, sino una fuerza real, constante y créelo distribuida de forma democrática. Carlo M. Cipolla, un economista y pensador de mente aguda, identificó esto con una precisión casi quirúrgica. Nos invita a ver la estupidez no como una excepción, sino como parte estructural de la sociedad. Y tal vez ese sea el primer paso, admitir que el problema existe. Según Cipolla, la primera ley de la estupidez humana afirma que subestimamos constantemente la cantidad de personas estúpidas en circulación. Y mira, tiene razón. Basta recordar las veces en que alguien te sorprendió negativamente, ya sea en una decisión de trabajo, en una conversación superficial o en una actitud que rozaba el absurdo. La reacción casi siempre es la misma. Jamás esperaba eso de esa persona. Pues sí, la filosofía nos enseña que parte del sufrimiento humano nace de las expectativas mal colocadas. Esperamos racionalidad, pero recibimos lo contrario. Y eso duele, porque rompe la lógica que nos ayuda a navegar por la vida. Este tipo de estupidez no habita solo en individuos. Aparece en grupos, en organizaciones, en sistemas enteros. Es como un virus que se propaga, silencioso, por las grietas de la falta de reflexión. Un ejemplo claro, las redes sociales, donde opiniones superficiales ganan más interacción que argumentos bien construidos. O políticas públicas que priorizan la apariencia de acción en lugar de la eficacia real. El desarrollo personal entra aquí como una especie de vacuna, fortalece al individuo para no ser contaminado por ese ruido colectivo. La filosofía, en este contexto, es más que teoría. Es un escudo contra la desinformación disfrazada de certeza. Pero, ¿por qué es tan difícil admitir la existencia de la estupidez ajena y, sobre todo, la propia? Tal vez porque eso nos obliga a lidiar con la vulnerabilidad. Con la idea de que no todo error se puede corregir, no toda persona está abierta a la razón. Y ahí entra un punto que pocos se atreven a decir. Hay quienes prefieren permanecer ignorantes, porque pensar da trabajo. Tomar decisiones conscientes exige esfuerzo, autocrítica, humildad. Y la estupidez, es cómoda. Te entrega una falsa sensación de control, cuando en realidad estás a la deriva. Eso da miedo, pero precisamente por eso debe ser dicho. No se trata de etiquetar ni de ir por ahí señalando con el dedo. Al contrario, el gran valor de la filosofía es hacernos más humanos, no jueces. Reconocer la estupidez es una forma de protección, no de arrogancia. Cuando entiendes que existe, dejas de esperar coherencia de donde no puede venir. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo lidias con un colega difícil, con familiares tercos, con líderes desorientados. Da paz, no porque el mundo haya mejorado, sino porque tu percepción ha evolucionado. Y el desarrollo personal nace de ese ajuste fino entre observar el mundo y posicionarse ante él. Claro que todo esto suena incómodo al principio. Al fin y al cabo, nadie quiere ser llamado estúpido, ni siquiera de forma indirecta. Pero ahí está el punto clave. La estupidez de la que hablamos aquí no es un insulto. Es un concepto. Es una categoría de acción que daña, desorganiza, retrasa. Y cuanto antes aprendamos a reconocer esos comportamientos, más rápido podremos liberarnos de ellos. Cipolla decía que la estupidez es más peligrosa que el crimen organizado, y tal vez ya empieces a entender por qué. Porque es impredecible, porque no tiene un objetivo claro, y porque actúa donde menos se espera. Lo más peligroso de todo es que no necesita intención para causar daño. Una persona puede ser increíblemente simpática, incluso querida, y aún así causar daños enormes por pura falta de claridad. ¿Ya pensaste en eso? Que muchas veces, lo que destruye un proyecto, una amistad, un equipo, no es la maldad, sino una secuencia de decisiones tontas. Esa es la parte difícil de aceptar, pero también es donde reside el poder de la transformación. Cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a valorar más el pensamiento crítico, la escucha, la pausa antes del impulso. Eso, sí, es filosofía aplicada. Y si hay más estúpidos por ahí de lo que imaginamos, la pregunta que queda en el aire es, ¿será que yo también he sido uno de ellos, sin darme cuenta? Porque una cosa es segura, no basta con identificar la estupidez en los demás. Hay que mirar al espejo, y de eso es de lo que necesitamos hablar ahora. El efecto espejo. ¿Ya he sido estúpido sin saberlo? Es fácil señalar el error de los demás. Lo difícil es reconocer el propio. Y en el fondo, todo el mundo ya ha pasado por ese momento incómodo en el que se dio cuenta, a veces demasiado tarde, de que tuvo una actitud completamente fuera de lugar.
La reacción viene justo después, una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y ese pensamiento molesto. ¿Cómo no me di cuenta antes? La verdad es que la estupidez no es un rasgo fijo, sino un comportamiento que puede surgir en cualquiera de nosotros, incluso en quien se considera inteligente. Y ahí reside la belleza y el desafío del desarrollo personal, aprender a verse con sinceridad. Cipolla decía que el estúpido es aquel que perjudica a los demás y a sí mismo. Eso es tan poderoso como perturbador, porque la mayoría de las personas que cometen ese tipo de error ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo daño. Piensan que están resolviendo, actuando, tomando la iniciativa. Pero al final, el saldo es negativo para todos. ¿Ya te pasó? Tal vez en una relación donde intentaste ayudar demasiado y terminaste asfixiando al otro. O cuando tomaste una decisión en el trabajo creyendo que era lo mejor para el equipo, pero creaste más problemas que soluciones. Esto es más común de lo que parece. Y es ahí donde el espejo filosófico entra en escena. Imagina a alguien que insiste en mantener un proyecto que claramente no está funcionando, solo por orgullo. ¿Ya viste eso? La persona invierte tiempo, energía, dinero, y aunque todo indique que es momento de parar, continúa. El resultado es previsible: desgaste emocional, pérdida financiera y relaciones deterioradas. Esa persona, muchas veces, no es mala, solo está ciega, y en ese caso, la estupidez se manifiesta como resistencia a lo obvio. El papel de la filosofía aquí es delicado: no juzga, ilumina. Invita a la persona a salir del piloto automático y mirar con valentía lo que realmente está ocurriendo. El autoconocimiento entra en ese proceso como un recurso vital, pero no llega gratis. Es necesario observarse, escucharse, hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué actué así? ¿Qué estaba intentando demostrar? ¿De quién era esa expectativa que intenté cumplir? Este tipo de cuestionamiento es raro hoy en día, justamente porque exige silencio y presencia, dos cosas escasas en el mundo moderno. Pero sin eso, corremos el riesgo de seguir repitiendo errores con ropas diferentes. Y una vez más, la filosofía muestra su utilidad práctica. Es el arte de hacer preguntas que nos liberan. Un ejemplo que vale la pena mencionar: alguien que, al intentar corregir el comportamiento de otra persona, usa ironía, sarcasmo o agresividad. La intención puede incluso ser buena, abrirle los ojos al otro, pero el resultado es el contrario. La persona se cierra, se aleja, se siente atacada. El daño ocurre para ambos lados. Este tipo de acción, sin empatía y sin claridad, encaja perfectamente en la definición de estupidez según Cipolla. Y mira qué interesante, muchas veces, el estúpido de hoy fue el ignorado de ayer. Eso demuestra cómo el desarrollo personal es un proceso continuo y relacional. También depende de cómo tratamos a los demás. Ser estúpido sin saberlo es como andar por ahí con una espina en el zapato, sin notarlo. Vas cojeando, quejándote del dolor, sin darte cuenta de que tú mismo estás causando el problema. Y aquí está un punto clave: el estúpido, muchas veces, no tiene mala intención. Tiene ceguera, falta de percepción, ausencia de pausa. Por eso, la humildad es una herramienta poderosa. Cuando dejamos de intentar tener razón todo el tiempo y empezamos a escuchar de verdad, cosas increíbles suceden. Y todo eso forma parte de lo que la filosofía llama sabiduría práctica, esa que transforma no solo el pensamiento, sino la vida. Es importante decirlo: reconocer que ya actuaste de forma estúpida no te hace menos digno, menos capaz o menos inteligente. Te hace humano. Y tal vez sea en ese punto donde el desarrollo personal más se encuentra con la filosofía, en la aceptación de la imperfección como parte del proceso. Lo que diferencia a alguien sabio de alguien necio no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos. De reírse de uno mismo, incluso. De mirar atrás con cariño y decir: en esa época no sabía lo que sé ahora. Y está bien. Y con esa mirada, abrir espacio para nuevos comportamientos. Ahora bien, si existen comportamientos estúpidos que todos ya hemos tenido y tenemos, ¿no será que también existen patrones más amplios? Un mapa que nos ayude a entender no solo nuestros propios errores, sino los diferentes tipos de personas y actitudes que encontramos en el camino. Bueno, es ahí donde las cosas empiezan a tomar forma. El mapa humano: 4 formas de actuar en el mundo. Todos, sin excepción, transitamos por el mundo con un cierto patrón de comportamiento. Algunos construyen, otros sabotean, otros simplemente siguen la corriente, sin saber muy bien hacia dónde van. Cipolla nos presenta un mapa simple, pero genial, que divide a los seres humanos en 4 grandes grupos, según las consecuencias de sus acciones.
No es un mapa de juicio, sino de observación. Y cuando empezamos a aplicar este modelo en el día a día, todo se vuelve más claro. Es como si la filosofía abriera una ventana para ver lo que antes parecía caos. Empiezas a entender por qué ciertas personas suman tanto y otras lo drenan todo a su alrededor. El primer grupo es el de los constructores, personas inteligentes en el mejor sentido de la palabra. Actúan de forma que benefician tanto a sí mismas como a quienes las rodean. No son perfectas, pero sí conscientes. Son aquellas que, al tomar una decisión, piensan en el impacto colectivo. Un ejemplo simple: ese compañero de trabajo que resuelve un problema y aún comparte el aprendizaje con el equipo. O ese amigo que te escucha de verdad, sin intentar arreglarte. Estas personas no son comunes, pero cuando aparecen, hacen toda la diferencia. Y el desarrollo personal busca precisamente cultivar ese tipo de mentalidad, la que construye. El segundo grupo es el de los autosacrificantes, personas bien intencionadas, pero que terminan perjudicándose en nombre de los demás. Muchas veces son vistas como generosas. Y de hecho, lo son. Pero el problema es que se entregan tanto que se anulan. Un ejemplo clásico: esa persona que hace todo por todos, pero vive agotada, sin tiempo para sí misma, sin límites. Es importante reconocerlo. Ayudar no puede significar destruirse en el proceso. La filosofía nos recuerda que el equilibrio es la clave. Y quien vive solo para dar, sin recibir, en algún momento se quiebra. La compasión verdadera empieza con el autocuidado. El tercer grupo es el de los depredadores, personas que actúan con inteligencia, pero para su propio beneficio, incluso si eso perjudica a otros. Aquí habita la malicia disfrazada de astucia. Es el político que manipula, el jefe que enfrenta a unos contra otros, el vendedor que engaña para ganar más. Estas personas pueden parecer exitosas, pero el daño que dejan es profundo. La filosofía estoica, por ejemplo, nos enseña que el éxito sin virtud es una ilusión. Y quien asciende pisando a los demás, tarde o temprano resbala. El desarrollo personal verdadero nunca separa la ética del resultado. Por último, tenemos al grupo de los autosaboteadores, el famoso estúpido descrito por Cipolla. Perjudican a los demás y a sí mismos. Son el caos ambulante. A veces es ese compañero que retrasa todo, no escucha a nadie, crea conflictos y todavía se ofende cuando se le llama la atención. O la persona que insiste en un comportamiento destructivo, incluso cuando todos intentan ayudar. Lo más aterrador: muchas de estas personas creen que están haciendo lo correcto. Creen en su propia confusión. Y eso es lo que hace a la estupidez tan peligrosa. La filosofía aquí es brújula. Sin ella, corremos el riesgo de seguir por el mismo camino. Pero tranquilo, nadie es 100% un solo tipo. Todos hemos coqueteado con estos 4 roles en diferentes momentos de la vida. A veces somos constructores. Otras, nos saboteamos sin querer. Y lo que diferencia a quien evoluciona de quien repite errores es la conciencia. Saber en qué punto del mapa estás hoy es un acto de coraje. Y más aún, es el primer paso para elegir dónde quieres estar mañana. El autoconocimiento, tan valorado en la filosofía y el desarrollo personal, empieza exactamente aquí con la pregunta: ¿cómo impactan mis acciones al mundo que me rodea? Este mapa no sirve para etiquetar a los demás. Sirve para iluminar el camino. Cuando entiendes que existen patrones, comienzas a actuar con más claridad. Comienzas a entender por qué algunas relaciones te agotan, mientras otras te elevan. Y, sobre todo, percibes que ser inteligente no es solo saber, es saber aplicar. La sabiduría habita en la acción alineada. Y si estás buscando vivir de forma más ligera, con más propósito, tal vez sea hora de revisar tus propios movimientos. Al fin y al cabo, el mundo ya tiene suficiente caos y necesita urgentemente más personas dispuestas a construir. Ahora bien, si entendemos que cada tipo de comportamiento tiene sus consecuencias, surge una pregunta inevitable: ¿será que logramos reconocer la estupidez cuando viene disfrazada? ¿Seremos capaces de verla cuando está oculta tras un diploma, un cargo o una buena apariencia? La estupidez no tiene rostro. Una de las trampas más peligrosas del juicio humano es creer que podemos ver la inteligencia o la estupidez de alguien solo por su apariencia. ¿Quién nunca cayó en eso? Conocemos a alguien articulado, elegante, con un buen currículum, y automáticamente suponemos que allí hay sabiduría. Pero la vida, amigo mío, no funciona así. La segunda ley de la estupidez, según Cipolla, es clara: la estupidez es independiente de cualquier otra característica personal. Y eso desmonta gran parte de los filtros con los que solemos mirar el mundo. La filosofía, una vez más, nos invita a mirar más allá de las apariencias.
La verdad es que hay personas con títulos académicos que toman decisiones absurdas todos los días. Líderes prestigiosos que no saben escuchar. Profesionales renombrados que actúan por impulso, por vanidad o terquedad. Eso demuestra que conocimiento no es lo mismo que sabiduría y que la inteligencia, sin ética ni conciencia, puede convertirse en una herramienta de destrucción. El desarrollo personal comienza cuando entendemos que el estatus no es sinónimo de lucidez. Y empezamos a evaluar a las personas y a nosotros mismos por sus acciones, no por sus etiquetas. Un buen filósofo moderno no busca la apariencia de la verdad. Busca la verdad detrás de la apariencia. También está el otro lado de la moneda. Personas simples, humildes, con poca educación formal, que tienen un sentido de claridad y buen juicio admirable. No hablan complicado, no saben citar autores antiguos, pero viven de forma íntegra, constructiva. Toman decisiones basadas en lo correcto, no en lo conveniente. Y eso muestra que el valor de alguien no está en lo que aparenta saber, sino en cómo vive. La filosofía práctica nos enseña esto con maestría. Sabiduría es acción alineada con principios. Y muchas veces, quien menos habla es quien más enseña. Este punto es delicado porque desafía una creencia social arraigada, la de que cuanto más evolucionada sea la apariencia, mayor es la lucidez. Por eso tanta gente se frustra. Creamos expectativas irreales basadas en diplomas, cargos y discursos bonitos. Pero la estupidez puede estar escondida detrás de un traje caro, de una retórica impecable, de una selfie en LinkedIn. Y lo peor, actúa con más fuerza cuando no es percibida. La filosofía aquí se vuelve un instrumento de afinación. Nos entrena para ver lo que los ojos no captan, y para confiar más en la coherencia que en la imagen. ¿Has notado cómo algunas personas, incluso bien intencionadas, toman decisiones que generan caos? No son maliciosas, solo están desconectadas de la realidad. Eligen basándose en creencias rígidas, sin escuchar, sin actualizar su propio repertorio. Y entonces, aun con buena formación, caen en los mismos errores. Esto es una señal de alerta. La estupidez también puede manifestarse a través de buenas intenciones mal aplicadas. El desarrollo personal nos enseña a revisar nuestras creencias, nuestros patrones, nuestra forma de escuchar. Y sin eso, por más brillante que alguien parezca, corre el riesgo de actuar a ciegas. Es curioso cómo esta ley, la de que la estupidez es universal, nos iguala. Nos baja del pedestal y recuerda que nadie está inmune. Eso puede asustar al principio, pero también libera. Porque si todos tenemos puntos ciegos, todos también tenemos la oportunidad de iluminarlos. Todo depende de la disposición para ver. La filosofía, en ese sentido, no es elitista. No exige un vocabulario sofisticado, ni un diploma colgado en la pared. Exige presencia, cuestionamiento y humildad. Y eso está al alcance de cualquiera que quiera ser un poco mejor que ayer. Hay un ejercicio simple que puedes hacer. Empieza a observar menos lo que las personas dicen sobre sí mismas y más lo que hacen en situaciones de conflicto, presión o duda. Es ahí donde aparece la verdadera naturaleza. Lo mismo vale para ti. Pregúntate cómo has estado reaccionando, en que te has engañado con tu propia imagen. No para castigarte, sino para ajustar el rumbo. Ese tipo de mirada es uno de los pilares del desarrollo personal y solo se sostiene con una filosofía de vida. Porque sin ella, es fácil caer en la trampa de parecer en lugar de ser. Y si la estupidez puede estar en cualquier parte, en cualquier persona, incluso en nosotros, entonces la cuestión no es quién es estúpido, sino cómo se manifiesta. Y tal vez la pregunta más importante de todas sea, ¿qué pasa cuando ignoramos ese peligro? ¿Qué pasa cuando subestimamos el poder destructivo de una acción sin reflexión? Subestimar al estúpido es caer en la trampa. Existe un error silencioso que muchas personas bien intencionadas cometen: creer que el estúpido es inofensivo, que su falta de lógica, su visión limitada, su comportamiento errático no tienen tanto impacto. Ahí es donde reside el peligro. Cipolla, con su precisión desconcertante, nos advierte en la cuarta ley: las personas no estúpidas siempre subestiman el poder destructivo de los estúpidos. Y eso no es una exageración. Es un retrato fiel de lo que sucede cuando ignoramos las señales. La estupidez, cuando no se reconoce, se infiltra. Y cuando se infiltra, contamina. Esta es una verdad que la filosofía nunca ha dejado de repetir. El mayor mal muchas veces nace de la omisión. ¿Has notado cómo algunas de las mayores tragedias humanas fueron causadas por personas que nadie consideraba una amenaza? Gente que parecía común, gente buena, pero que, por ignorancia o por insistencia tonta, generaron situaciones irreversibles. Eso aplica en ambientes políticos, religiosos, corporativos
e incluso familiares. Es el empleado que insiste en un proceso fallido, el gerente que ignora las advertencias, el pariente que repite patrones tóxicos sin darse cuenta. Cuando subestimamos esas actitudes, entregamos el volante del mundo al descontrol. La filosofía entra como un faro en esta niebla. No solo ilumina, también alerta. Lo más peligroso del estúpido no es la intención, es la imprevisibilidad. El criminal, el manipulador, el malintencionado, todos ellos tienen un objetivo. Pero el estúpido, ¿qué hace? Actúa sin propósito claro, sin lógica, sin noción de consecuencias. Eso lo convierte en un agente del caos. No se puede negociar con él. No se pueden prever sus reacciones. Y por eso, cuando no lo tomamos en serio, abrimos espacio para daños profundos. La filosofía práctica nos invita a desarrollar un tipo especial de atención, esa que percibe el peligro disfrazado de inocencia. Y esa atención debe entrenarse cada día. Un ejemplo real. En las empresas, muchas decisiones desastrosas no vienen de mala fe, sino de pura estupidez institucionalizada. Gente que insiste en procesos sin sentido, líderes que ignoran datos, equipos que siguen órdenes absurdas solo para cumplir protocolo. Y entonces, las pérdidas se acumulan. El ambiente se deteriora. La productividad se desploma. El cliente se va. Y nadie entiende por qué. Es en ese escenario que el desarrollo personal se vuelve urgente. Porque enseña a cuestionar con respeto, a pensar con claridad, a actuar con firmeza. Y, sobre todo, a reconocer el momento justo para alejarse de lo que no tiene sentido. No se trata de salir señalando con el dedo, sino de tener criterio. Saber distinguir un error honesto de una insistencia tonta. Tener el valor de decir esto no tiene sentido cuando todos están aplaudiendo. La filosofía nos da ese sentido de dirección y es demasiado valioso como para ignorarlo. Porque quien no reconoce la estupidez a su alrededor corre el riesgo de formar parte de ella. Y lo peor, sin darse cuenta, el silencio ante la irracionalidad es una forma de complicidad. Y muchas veces, es precisamente el silencio de los lúcidos lo que permite que los estúpidos tomen el control. Por eso, no se trata solo de identificar el comportamiento estúpido, sino de entender cómo opera. Seduce por costumbre, por conveniencia, por el siempre fue así. Se instalan frases como déjalo así, no sirve de nada intentar cambiar, todo el mundo lo hace. Cuando aceptamos esas pequeñas irracionalidades, estamos abriendo la puerta a irracionalidades mayores. El desarrollo personal exige vigilancia, y la filosofía nos ayuda a construir esa lente crítica, ese sentido silencioso de urgencia. Porque a veces, evitar un desastre comienza con una simple pregunta: ¿esto realmente tiene sentido? Existe un tipo de sabiduría que no está en los libros, sino en la forma en que lidiamos con lo cotidiano. Se revela en elecciones pequeñas, en la reunión donde decides no seguir a la manada, en la conversación en la que evitas el juicio y propones el diálogo, en la actitud de rechazar lo obvio solo porque todos lo aceptan. Esos momentos son pruebas invisibles. Y quien está atento a las señales de la estupidez logra navegar mejor. No porque sea superior, sino porque decidió prestar atención. Y eso, por sí solo, ya lo cambia todo. Ahora bien, si el estúpido es más peligroso de lo que pensábamos, y si su fuerza crece cuando se le ignora, entonces la pregunta que necesita hacerse es: ¿será que es incluso más peligroso que quien actúa con maldad consciente? El peligro real, más temido que la maldad intencional. Cuando pensamos en peligro, es común imaginar a personas perversas, manipuladoras, llenas de malas intenciones. Pero Cipolla nos pone de cabeza al afirmar que el verdadero riesgo social no es el delincuente, es el estúpido. Eso suena extraño, incluso exagerado a primera vista. Pero basta observar con calma y el razonamiento se revela devastador. El delincuente, por más cruel que sea, actúa con lógica. Tiene interés, calcula riesgos, sopesa consecuencias. En cambio, el estúpido no. No quiere ganar, no quiere construir, ni siquiera quiere destruir con un plan. Simplemente actúa y en el proceso causa caos. Es la ausencia total de sentido lo que lo vuelve tan peligroso. Piensa en lo siguiente: un delincuente te roba el coche. Es indignante, claro, pero entiendes el motivo. Ahora, una persona estúpida puede chocar tu coche porque decidió mirar el celular mientras manejaba y luego todavía te insulta como si la culpa fuera tuya. ¿Cuál de estas dos situaciones te deja más impotente? Exacto. La estupidez es desarmante porque es irracional. Y la irracionalidad nos quita el control. La filosofía y el desarrollo personal enseñan a lidiar con conflictos, pero lo imprevisible de la estupidez exige algo más: presencia.
un estado de atención que solo se cultiva con práctica diaria. Cipolla decía, el estúpido es más peligroso que el delincuente porque es impredecible e irracional. Y no es difícil verlo en la práctica. Mientras el delincuente obedece a una lógica de ganancia, el estúpido ignora cualquier lógica. Puede destruir algo valioso solo para probar un punto que ni él mismo entiende. Puede sabotear un proyecto por puro ego. Puede pelear en una reunión por un detalle irrelevante y perjudicar a todo el equipo en el proceso. No quiere nada y por eso puede todo. Es como un niño con fósforos cerca de un bidón de gasolina. Y quien ignora eso corre el riesgo de ver todo explotar. Ese comportamiento aparece en diversas capas de la sociedad. En las instituciones, cuando se toman decisiones importantes sin base racional. En las redes sociales, donde opiniones estúpidas ganan fuerza solo por hacer ruido. En las relaciones personales, cuando alguien se niega a dialogar y prefiere pelear por orgullo. La filosofía aquí funciona como un escudo invisible. Te ayuda a notar la diferencia entre un error y un patrón. Y el desarrollo personal te da herramientas para elegir. ¿Vale la pena insistir en esta conversación? ¿En esta dinámica? ¿En esta relación? No siempre la respuesta es sí. Y saber decir no puede ser un acto de sabiduría. Lo más complicado es que, muchas veces, el estúpido se siente el héroe de la historia. Cree firmemente que tiene razón. Y eso dificulta cualquier intento de diálogo. No sirve de nada presentar argumentos, datos, hechos. Él va a redoblar la apuesta. Y en ese punto, la paciencia se vuelve un recurso tan estratégico como el conocimiento. Quien practica la filosofía entiende que no todo conflicto debe ganarse, algunos deben evitarse. Y evitar, en este caso, no es cobardía, es autopreservación, es inteligencia emocional aplicada con madurez. Hay quienes intentan convertir todo esto en broma, como forma de aliviar el malestar. Y hasta funciona por un tiempo. Pero, en el fondo, sabemos el peso real que la estupidez carga. Retrasa procesos, destruye confianza, rompe vínculos. Y lo peor, muchas veces, gana espacio precisamente porque nadie la confronta. El miedo a parecer rudo, intolerante, poco empático nos vuelve cómplices. Pero la empatía no es tolerar lo absurdo, es saber dónde termina el diálogo y comienza el daño. Y esa es una línea delgada que exige discernimiento. Entonces, si el estúpido es impredecible, irracional y movido por impulsos ciegos, ¿qué nos queda? Aprender a identificarlo pronto. No alimentar discusiones inútiles. Enfocar la energía donde haya posibilidad de crecimiento. El desarrollo personal no se trata de agradar a todos, se trata de elegir bien tus batallas. Y la filosofía sirve para recordarnos que la paz interior muchas veces exige alejarnos de ciertos ruidos. Reconocer eso es sabiduría. Aplicarlo es coraje. Y si todo esto nos afecta tanto, si el estúpido realmente nos irrita más que el malintencionado, tal vez ha llegado el momento de mirar más de cerca esa rabia que sentimos. ¿De dónde viene? ¿Y qué está intentando mostrarnos? ¿Por qué sentimos rabia ante la estupidez? La rabia que sentimos ante la estupidez no es solo irritación. Es algo más profundo, más instintivo. Cuando vemos a alguien tomar una decisión completamente ilógica, el cuerpo reacciona como si aquello fuera una amenaza. La neurociencia muestra que el área de la ínsula, responsable de la sensación de asco, se activa en ese tipo de situaciones. Es decir, nuestro cerebro interpreta la estupidez como un peligro real. Y la filosofía entiende esa reacción como una señal. Algo está fuera de orden. Y la mente, en su intento por restaurar el equilibrio, responde con incomodidad. Pero existe un riesgo aquí, que la rabia se convierta en arrogancia. Al juzgar la estupidez ajena, podemos olvidar la nuestra. ¿Quién no ha sido terco, impulsivo o inconsecuente y solo se dio cuenta después? El desarrollo personal entra justamente en ese punto. Enseña que sentir rabia no es el problema es actuar movido por ella. La filosofía nos invita a hacernos preguntas sinceras. ¿Por qué esto me molestó tanto? ¿Estoy reaccionando al otro o proyectando algo mío? Esa mirada interna es la que transforma la incomodidad en sabiduría. En lugar de reaccionar con dureza, prueba con curiosidad. Al escuchar una opinión absurda, pregunta, ¿por qué piensas así? Solo esa pregunta ya cambia el tono de la conversación o revela que el diálogo no vale la pena. No toda estupidez merece confrontación. A veces, el silencio es más filosófico que 1000 argumentos. Y aprender a elegir cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo retirarse es una habilidad que protege nuestra paz. La rabia, si no se usa con conciencia, nos convierte en aquello que queremos combatir. Si sentimos tanta incomodidad, tal vez sea porque, en cierta medida,
ya estuvimos del otro lado. Ya fuimos impulsivos, insensatos o resistentes a lo obvio. Y está bien. Lo importante es lo que hacemos con eso. Lo que nos lleva a la pregunta que no quiere callar. ¿Existe un antídoto contra la estupidez? ¿Cómo cultivar un estado de presencia y humildad que nos aleje de ella y nos acerque a la claridad? ¿Existe cura? El papel de la conciencia y la humildad. Sí, existe un camino para escapar de los efectos de la estupidez y comienza con una actitud que poca gente valora, la humildad. Humildad para reconocer que todos nos equivocamos, incluso nosotros. Que ya fuimos impulsivos, tercos, incoherentes. Pero también humildad para aceptar que se puede aprender, crecer y actuar de otro modo. La filosofía nos invita a mirar eso sin culpa, pero con responsabilidad. Y el desarrollo personal ofrece herramientas prácticas. Respira antes de reaccionar. Escucha más de lo que hablas. Cuestiona antes de concluir. Parece poco, pero así es como empieza a expandirse la conciencia. Otro paso esencial es aprender a observarse. ¿Sabes esa urgencia de responder al instante? De soltar una frase cortante, de querer tener la razón solo por orgullo. Si logras pausar antes de eso, ya has recorrido medio camino. La estupidez adora el impulso, el ruido, el yo sé lo que hago. La sabiduría, en cambio, prefiere el silencio, la duda y la presencia. Por eso, crear rituales de claridad en el día a día ayuda. Puede ser escribir lo que sientes, caminar en silencio o tener conversaciones honestas. Lo importante es crear espacio interno para ver con más nitidez. Pero no basta con pensar bien y seguir actuando mal. La conciencia necesita convertirse en actitud. Y eso incluye alejarse de relaciones tóxicas, revisar hábitos que te entorpecen y aprender a comunicarte con verdad. La forma en que hablas, escuchas y corriges a los demás puede evitar muchos conflictos. La filosofía aplicada es eso, convertir la lucidez en práctica. Y cuando empiezas a vivir con más presencia, menos en piloto automático, el impacto es inmediato en ti y a tu alrededor. Al final de cuentas, lo más difícil no es lidiar con la estupidez de los demás, sino con la propia. Esa que se esconde detrás de justificaciones, certezas y el famoso yo soy así. La verdadera cura está en reconocer esos puntos ciegos sin miedo. Porque quien tiene valor de verse con honestidad, ya dio el primer paso hacia la libertad. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.